Ahora sí voy a grabar. Ya. Entonces partimos la ayudantía. Primero vamos a mostrar como este pequeño esquema de buscar la idea de diferenciar entre DFA y NFA, que a esta altura ya la deberían saber. Básicamente, como pueden ver acá, hay tres estados y desde el estado 1 podemos ir al 2 y al 3 consumiendo A. Esto puede ocurrir en un NFA, pero no puede ocurrir en un DFA. ¿Alguien sabe por qué? O sea, probablemente algunos sepan, pero ¿saben la demostración concreta quizás? O no ¿Por demostración. la toma de decisiones o no? Claro, pero hay un elemento del DFA que le prohíbe hacer como esta transición, este tipo de transiciones. El Por lo que determinismo. sé es porque no es determinista. Claro, sí, Aunque no sé cómo funciona eso. sí, es porque la función de transición es eso, una función. Y como matemáticamente una función describe elementos del dominio, o sea, un elemento de la imagen, si tenemos dos imágenes para un elemento del dominio, eso ya no es una función, es una relación. Eso es básicamente la diferencia. Entonces en DFA tiene una función de transición y en cambio el NFA tiene una relación de transición que permiten estos cambios bruscos. ¿Todo claro hasta ahí? Y el profe ya le habrá mostrado este triangulito hermoso que básicamente nos dice que para un lenguaje que es reconocido por estos tres elementos existe una relación que permite transformar una expresión regular a un NFA a través del algoritmo de Thompson, un NFA a un DFA a través del algoritmo de Closure y de un DFA a la expresión regular a través del lema de Arden. La forma está clara, de una expresión regular a un NFA y no al revés, por si las dudas. Quizá hayan algunos algoritmos que permitan ir de NFA a expresión regular, pero no son estudiados en el curso y no son relevantes, básicamente. Así que quedémonos con estos tres. ¿Ya? Vamos a partir con el closure. No sé si lo hicieron en la tarea. Yo creo que sí, ¿o no? No, el cloche. Eso es de la tarea 2. Ya, solo el Sí. Thompson lo hicieron en la tarea. Sí. Ya, bacán. La función básicamente de este algoritmo es transformar un NFA a un DFA, eh, eliminando estas transiciones epsilon que se dan en el NFA y este tipo de transiciones que no debiesen ocurrir, por lo que le expliqué anteriormente de que un DFA ocupa una función de transición y no una relación. Entonces esto se va a eliminar al ocupar el closure. Y va a quedar un DFA bonito, o sea, no bonito, queda a veces una cosa monstruosa, pero es más manejable para el computador si es que quieren programar algo. ¿Ya? Entonces, como les dije, básicamente hace eso. Y los pasos que consideramos para este ramo es construir una tabla como la que estoy mostrando en pantalla, donde acá tenemos la columna donde vamos a anotar los conjuntos, acá vamos a anotar las entradas. O sea, por ejemplo, si estamos trabajando sobre el lenguaje 1, 2, 3, acá en lugar de ir A, B, C, va a ir 1, 2, 3. Y acá ponemos tipo para identificar el tipo de estado que va a ser el conjunto que pongamos acá. Por ejemplo, si un conjunto que tengamos acá contiene al estado inicial, el tipo va a ser inicial, solamente por contener al estado inicial, nada más. Y si el conjunto contiene al estado final, el tipo va a ser final solamente porque contiene el estado final. Y si no contiene a ninguno, no se le pone nada. Pueden haber más conjuntos que tengan estados iniciales o estados finales, no solamente es uno. ¿Esa parte se entiende? Sí, Jesús, sí se entiende. Perfecto. Me gusta más explicar este algoritmo como con lápiz y papel. Pero no, los voy a compartir. De hecho, tengo acá una tableta gráfica. Creo que se puede ver la pantalla, ¿no? No, aún no se puede ver. Voy a cambiar la pantalla. Cambiarla acá. Perfecto, ahí sí deberían ver Confirmo. esto. Perfecto, ¿verdad?
Pueden ver todas estas rayitas que hago. No, genial, qué genial. Pero cacha ese presupuesto. Sí, esto me lo compré para la ayudantía pasada. Vamos a hacer. Básicamente acá tenemos un conjunto de estados. No, pero primero aclaremos qué se hace, qué es el closure como tal, esa parte importante. El closure, vamos a anotar dos estados acá. ¿Ya? Básicamente recopila todos los estados a los que podemos acceder desde un cierto estado que nosotros escojamos sin consumir nada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, estamos en este estado 1 y en este estado 2 y básicamente acá podemos ir del 1 al 2 consumiendo A. A ver, te voy a eliminar este de acá arriba ya que es como redundante. Ya. También podemos consumir B. Acá, no sé, C. Acá hay un tercer estado, que llamo el estado 3, que no consumimos nada, o sea, epsilon. Y acá consumamos A. Ya. Entonces, ¿qué me refiero? Que juntamos todos los estados que podemos ir desde un cierto estado sin consumir nada. Por ejemplo, estamos en el estado 1, que es este. Vamos a darlo en rojo para que se vea. ¿Y a qué estados podemos ir desde este estado sin consumir nada? ¿Alguien puede decirme? ¿Al 3 o no? Exacto, al 3. Al 3 sí. ¿Y a cuál más? ¿A ese nomás? ¿O no? Y Porque para volver Así al mismo mismo. uno se consume eso último. Y así mismo. Básicamente acá hay como un epsilon que no se anota por obviedad. O sea, sabemos que si no consumimos nada estando en un estado, no deberíamos movernos. O tener la opción de movernos al estado 3. Entonces tenemos esos dos estados. Entonces cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, closure del estado 1, ¿qué deberíamos obtener? Todos los estados posibles que podemos llegar desde el estado 1 consumiendo nada. Y estos son 1 y 3. Y luego vamos a ir así recurrentemente. Entonces ahora volvamos al algoritmo, que es lo importante de esto. Acá está. Ya. Entonces primero partimos en un estado inicial. Buscamos el estado inicial de nuestro NFA y le aplicamos el closure. Y a ese conjunto de estados que obtengamos, vamos a etiquetarlo con algún nombre, A, por ejemplo, y lo anotamos en la tablita. A es igual al closure del estado inicial, bla, bla, bla. Y luego nos preguntamos, del conjunto de estados que tenemos acá, luego de haber aplicado el closure, ¿a qué estado nos lleva si consumimos A? ¿A qué estado nos lleva si consumimos B? ¿Y a qué estado nos lleva si consumimos C? Y luego cuando obtengamos esos estados, le aplicamos el closure nuevamente. Y ahora sí anotamos ese conjunto de estados en esta tabla. ¿Dónde estamos? Acá abajo. Entonces, como acá dice el paso 2, recorremos cada estado y nos preguntamos hacia dónde podemos movernos consumiendo el closure, o epsilon, perdón. ¿Ya? Y como dice acá, eso es básicamente determinar el closure de ese conjunto de estados, o de ese estado en específico. Luego de eso, al conjunto de estados pertenecientes a closure le aplicamos una etiqueta, que decirle a este estado 1, 2, 3, 4, 5, a ese conjunto lo vamos a llamar B, en vez de llamarle 1, 2, 3, 4, 5. A eso nos referimos por etiquetas. Luego vemos que a qué conjunto de estados podemos llegar consumiendo cada uno de los símbolos del alfabeto. Básicamente lo que dije acá. En el conjunto de estados que tenemos acá, que tiene una etiqueta dada, consumiendo A, consumiendo B, consumiendo C, ¿a qué conjunto de estados nos lleva? Ya, creo que me pasé. Ya, y luego a ese conjunto de estados que nos lleva, consumiendo A, B o C, le volvemos a aplicar el closure. Bien, acá lo sale. A cada uno de los conjuntos obtenidos se le aplica el closure, y luego si ya se determinó el closure de un conjunto, no se lo vamos a volver a aplicar porque ya sabemos cuál es el resultado. Y cuando obtengamos el closure de todos los conjuntos que hayamos obtenido,
terminamos. Se terminó el algoritmo y rellenamos la tabla completamente. Probablemente ustedes están diciendo, ¿qué dijo? Si alguien quedó colgado, lo dice y básicamente voy a hacer un ejemplo ya más concreto de closure. Pero ustedes tienen que decirlo. ¿Cómo dijo que ¿Puedo decía? tirar un ejemplo, porfa? Ejemplo, porfa, me encanta así. A mí me encanta dar ejemplos, así que vamos a darle. ¡Uy, ejemplos! Sí, para aterrizarlos. Ya, vamos a construir un automata pequeño. A ver, de 4 estados. Creo que se entenderá. Vamos consumiendo epsilon. A este también consumimos epsilon y llegamos acá. De acá podemos consumir A. Acá podemos consumir B. Acá podemos consumir A o B. Y acá A. Etiquetémoslo con 1, 2, 3 y 4. Digamos que este es el estado final y este es el estado inicial. Ahora me da lo mismo que el lenguaje represente eso. Básicamente me importa explicar el closure. Como dije en un principio, primero buscamos el estado inicial, que es 1. Y le aplicamos el closure a nuestro estado inicial, que es 1. Nos preguntamos, ¿a qué estados podemos llegar sin consumir nada partiendo desde 1? Bueno, como ya lo sabíamos, podemos llegar a 1, podemos llegar a 2 o podemos llegar a 3, porque ahí están las transiciones de estados. Entonces el closure es igual a 1, 2, 3. Luego el algoritmo nos decía, asígnele una etiqueta. Bueno, para no referirnos a esto como este conjunto entero, nos vamos a referir a él como A. Ahí está la etiqueta. Y luego podemos partir rellenando la tabla de conjunto. Y si pueden deducir de acá, el alfabeto que usa el lenguaje reconocido por este automata es A, B, nada más. Entonces, entrada va a tener A, B y vamos a ponerle un tipo. Entonces tenemos el conjunto A que lo acabamos de calcular. Luego, desde el conjunto A, leyendo A, ¿hacia dónde podemos ir? Voy a anotar desde A, leyendo A, ¿qué podemos obtener? Si estoy en 1 y leo ¿a dónde voy? ¿A ningún lado? ¿O no? Exacto, a ningún lado. No tengo un conjunto de estados. Ahora si estoy en el 2, que también pertenece a, es este. Ahora estoy en el estado 2, esta es la parte 1. Si estoy en 2, leyendo ¿a dónde voy? Al 3. Exacto. Y desde el 3, voy a hacerlo más corto, leyendo A, puedo ir al 3 o puedo ir al 4. Perfecto, entonces finalmente el conjunto al que llego es 3, 4. Y ahora obtenido este conjunto, le aplico closure, ahora lo voy a anotar así, de 3, 4. No. En 3, leyendo nada, ¿hacia dónde puedo ir? Básicamente hasta el mismo estado. No tengo transiciones epsilon desde 3, pero sabemos que epsilon está implícito acá. Entonces, puedo ir a 3, ok. Y desde 4, lo mismo. No puedo ir a ningún otro estado que no sea ese mismo. Y ahí está. Eso básicamente me refiero primero a buscar el conjunto de estados al que puedo llegar consumiendo A y luego aplicarle el closure. Y ahí lo anotamos. Pues asignémosle una etiqueta. Pongámosle B, ya que es un estado distinto, ¿no? Este conjunto no lo teníamos en la tabla. Lo anotamos. B, acá. Y desde el conjunto A leyendo A, vamos a B. Y desde el conjunto A leyendo B, vamos de acá. Acá no nos lleva a ningún lado. En el estado 2 nos lleva a 4. En el estado 3 nos lleva a 4 también. Esto nos da el conjunto 4. Le aplicamos el closure al conjunto resultante, que es 4. Y esto es igual a 4. Por ahora. Si de 4 tuviésemos una transición a epsilon a cualquier otro estado, un estado 5, el closure de 4 sería 4 y 5. Y como este es un nuevo estado, o sea, un nuevo conjunto que no estaba en la tabla antes, le asignamos una etiqueta que va a ser C. Luego, el conjunto A,
¿Tiene un estado inicial? Sí, tiene el estado 1 que es inicial, así que lo colocamos como inicial. ¿Tiene un estado final? No, porque 4 es final y acá en el conjunto A no está el 4. Y vamos a hacer lo mismo con B. Y con B nos vamos a preguntar leyendo A dónde vamos y así. Eso es el closure. Pero vamos a terminarlo para no quedar a medias. Desde B, el conjunto B que es... ¿Dónde lo tenía? 3, 4. Leyendo A dónde voy? Estoy acá. Leyendo A. Voy a... Partimos por el 3, sí. Por el 3 voy a 3. Y voy a 4. Y leyendo 4. No voy a ningún lugar. Eso ahora mismo. Así que el conjunto sería 3, 4. Le aplicamos el closure. Y que es 3, 4 básicamente. Y ese conjunto ya lo teníamos antes, que era igual a B. Y leyendo B. Acá me lleva a 4. Y acá me lleva a ningún lado. Entonces esto es igual a 4. Y el closure de esto va a ser básicamente igual a 4. O al conjunto que contiene el estado cuarto. Y ese no lo teníamos antes, creo, ¿no? O sea, a ver. Sí, lo teníamos antes y se llama C. Entonces acá vamos a B y acá vamos a C. B tiene un estado final, así que lo catalogamos como estado final. Y luego ahora nos queda revisar C. A medida de que vayan asistiendo al algoritmo y ven que van saliendo nuevos conjuntos, los van anotando en la tabla y cuando ya no queden ningún conjunto más, su automata está listo y pueden dibujarlo. Ya, entonces estando en C, pueden darse cuenta que en C no vamos a ningún lugar leyendo nada. O sea, en C morimos. Porque leyendo A, C no tiene salida, o sea, no lee nada. Así que va a ser igual a vacío. Y el closure de nada es igual a nada. B es nada y el closure de nada es igual a nada. ¿Por qué se ponía al final en el B? ¿En qué sentido? ¿Cómo por qué se pone a ver? Estado final. Ya. El conjunto B es igual a 3, 4, ¿no? Esos son los estados que contiene B. Claro. Y uno de esos estados que contiene B es 4. Y 4 es un estado final en nuestro NFA original. Entonces, como contiene un estado final, B también es un estado final en nuestro DFA resultante. Lo mismo pasa con A, que A tiene A1 y 1 es el estado inicial. Y por lo mismo, el conjunto A también es un estado inicial en nuestro DFA resultante. Por eso. Bueno, entonces acá no nos vamos a ningún lugar. Podríamos decir que nos vamos al estado M. Y eso sería. Entonces, no obtenemos ningún resultado nuevo. O sea, podríamos decir que M es un conjunto, ¿no? Vamos a decir que esto es un conjunto finalmente. Que no nos lleva a ningún lado. Pero esto generalmente lo omitimos. Entonces lo que nos queda serían 3 estados. O 4 si quieren llamarlo. Que es A, B y C. A es inicial y B es final. Y desde A consumiendo A voy a B. Y desde A consumiendo B voy a C. Desde B consumiendo B voy a B. O sea, consumiendo A voy a B. Y consumiendo B voy a C. Y C me lleva al estado muerto. Y eso. Así funciona el closure. ¿Alguna duda? ¿Por qué B queda como final siendo que C sería como el estado muerto? ¿Por qué B queda como final? Sí, porque o sea, desde el estado final estaría saliendo un camino tomando C hacia C. Eso da lo mismo. O sea que no por obligación un estado final termina su ciclo ahí. No es que ocurra eso, de que llegamos al estado final y ahí nos vamos a quedar para siempre. Puede ocurrir que llegamos al estado final y luego seguimos dando vueltas. Por ejemplo, a ver, Vale. el conjunto A, B asterisco,
Y eso más podrá irse a... pongámosle A, B, espérate. Esto. Que sea más bonito. A más. Estamos acá, consumimos A, llegamos a este estado, consumimos B, acá. Si estamos en nuestro estado 1, nuestro estado 2, y fíjense, partimos en 1, consumimos A, ya cumplimos con esta parte, consumimos B, cumplimos con esta parte, o sea, ya estamos listos. Así que el estado 1 es final. Pero del estado 1 también puedo ir a otro, así que eso da lo mismo. No es una regla general. Ya. Vale, entiendo, gracias. ¿Hay otra pregunta sobre este algoritmo? ¿Ninguno? Estoy leyendo el chat por si acaso. ¿Algo que aportar, Tom? Así como siempre es bueno tener dos visiones de algo. La verdad es que yo me acuerdo la primera vez que vi este algoritmo y no se entiende nada como la primera vez, especialmente viendo la definición, no se entiende nada. Y ahora el Jesus es un ejemplo y como que igual se entiende más, po, pero si les cuesta después, igual pidan ayuda, porque una vez que lo hagan una vez va a ser súper fácil, po, pero la primera es la difícil. Claro, la idea es que hagan ejercicios, como para casi todos los ramos matemáticos. Esto, por si no se dieron cuenta, es un ramo matemático. Eso. Sí, generalmente algunas definiciones que muestra el profesor son como bastante ambiguas y dan gusto a nada. O sea, te dejan en la misma o peor antes de que hubiese llegado a la clase. Pero eso, pongan, o sea, ver ejercicios. La ayudantía tienen ejercicios buenos que están hechos por los ayudantes, así que eso, pero espero que le haya quedado claro el eClosure, ya que por lo menos lo van a usar en las tareas. O sea, en una por lo menos. Bueno, si no tienen dudas las pueden hacer al final, si es que después haciendo un ejercicio se dan cuenta de, tenía esta duda pero no lo sabía porque no cachaba la materia. Así que para no quedarnos estancados, nos vamos al siguiente algoritmo. Pero antes, una observación. Está acá. Si no hay transiciones epsilon explícitas, como ya se lo había comentado haciendo el ejercicio, estar en un estado y no consumir nada, básicamente se queda en el mismo estado. Es decir, un loop hacia sí mismo consumiendo epsilon. Eso. Sí, porque me acuerdo que en el semestre pasado, el ejercicio que está acá mismo, de hecho, no tiene transiciones epsilon explícitas, entonces algunos quedan colgados. Entonces, para que quede claro, de que si no hay transiciones epsilon explícitas y aplican el closure, básicamente se quedan en los mismos estados. En fin, ahora está, cuando ya aplicamos nuestro closure y obtenemos nuestro DFA, a veces queda un DFA horrible. Así que la gracia es minimizarlo. Y para algo está el algoritmo de Moore. El algoritmo de Moore se basa en otro algoritmo que es del Milne-Rowe, que se basa en clases de equivalencia, por si se acuerdan de estructuras discretas que pasaron en clases de equivalencia y todo ese tema. Pero explicarles ese algoritmo, el de Milne-Rowe, es un infierno. Y por ello el algoritmo de Moore lo hace bastante más accesible. ¿Ya? Y lo que hace este algoritmo es básicamente tomar el conjunto de estados totales de nuestro DFA. Tenemos todos nuestros estados, 1, 2 y 3, por ejemplo, como lo teníamos en el ejemplo que mostré, que teníamos el estado 1, 2 y 3, donde, no, creo que era ABC, sí, ABC, donde el B era final, ¿ya? Y este conjunto de estados los divide en dos. Se escucha muy fuerte el ruido, porque están construyendo como cerca de mi casa. No sé si se escucha como... Se escucha, pero no molesta. Ya, no molesta. Ya. Si no molesta, bacán, ya. Como sí, ya. Tomamos nuestro conjunto de estados, uno A, B, C, por ejemplo, y los subdividimos en dos, donde hacia un lado van a estar los conjuntos no finales y hacia otro estado los conjuntos finales. En nuestro ejemplo, el conjunto final solamente era B y los conjuntos no finales eran A y C. Entonces, la división de esos dos conjuntos serían no finales igual a AC, finales igual a B. ¿Ya? La gracia es construir la misma tabla de transiciones que hicimos anteriormente, o una similar. Voy a mostrárselas por acá. Esta. Pero no le vamos a llamar conjuntos, ahora voy a llamarle simplemente estados. ¿Ya? Y vamos a hacerlo por grupos. ¿Dónde está? Ah, creo que me pasé. Acá está.
Vamos a construir la tabla. Y vamos a básicamente hacer lo mismo. Nos vamos a preguntar, estando en nuestro estado A, por ejemplo, a dónde vamos consumiendo a dónde vamos consumiendo B y a dónde vamos consumiendo C. Por ejemplo, acá pensemos que en este D está el estado A, por ejemplo, para relacionarnos con el ejemplo que hice anteriormente en papel. Ya. Nos preguntamos, bueno, B, ¿en qué grupo está? ¿En el grupo de los finales o el de no finales? Si está en el grupo de los finales, ponemos acá en vez de B, grupo de finales. O alguna etiqueta que le dedicamos al grupo de finales. Si estamos en B, o sea, estamos en el conjunto A, consumimos B y nos lleva a A, no a D. Y A es no final, decimos, bueno, desde A consumiendo B nos lleva a un conjunto de estados no finales. Y con C lo mismo. Consumiendo A, o sea, estando en A, consumiendo C, nos lleva al estado C, que es no final, entonces acá ponemos que nos lleva al conjunto de estados no finales. Y para todo lo mismo. Y acá también ponemos el tipo. Si le hace un conjunto final, acá tenemos que poner que esto es final. O el grupo, si es final. Sigamos leyendo el algoritmo. Y luego en otro ejemplo va a quedar más claro. Ya. Vamos a comparar las filas, porque esto vamos a hacerlo para cada estado. Si acá tenemos el estado A, vamos a hacerlo también para el estado B, para el estado C, para el estado D, E, F, G y todo el abecedario si quieren. ¿Ya? Y la gracia de que de estos grupos que estamos separando es que sean lo más iguales posibles. Es decir, que para todos los estados de un grupo, básicamente leyendo A también me lleva al mismo grupo de estados, leyendo B también me lleva al mismo grupo de estados, y leyendo C también me lleva al mismo grupo de estados. Si no se cumple eso, tenemos que separar ese grupo porque ese grupo no es como indistinguible. Acá estamos. Comparar las filas de cada grupo en la tabla. Si un grupo no tiene filas diferentes, debe ser subdividido en tantos grupos como filas distintas existan. Y volvemos a repetir el paso 2, que es básicamente construir la tabla y verificar hacia dónde van estos estados. Y para cada grupo de filas que lo componen son iguales, entonces el algoritmo termina. Y si no son iguales, tenemos que seguir subdividiendo hasta que llegamos a un punto donde estos grupos sean iguales. Los elementos de ese grupo, no me refiero a que todos los grupos sean iguales entre sí. ¿Ya? Y cuando termine ya tenemos nuestro DFA mínimo. Está otro algoritmo de Brozovsky que es complicado, no se los vamos a pasar, no hay ningún ejercicio relacionado, no se lo preguntan en el certamen, en nada, solamente lo queremos mencionar por si a alguien le encanta este ramo y quisiera aplicarlo, que básicamente tomamos nuestro DFA y todas las transiciones, por ejemplo si vamos del estado A a B, las damos vueltas, es decir, vamos de B a A para todos los estados y con ese nuevo automata creado, que básicamente es girar las transiciones, aplicamos el closure. Luego volvemos a girar las transiciones, volvemos a aplicar el closure y ahí obtenemos el DFA mínimo. No lo hagan, es horrible. Inclínense por este algoritmo que lo estoy explicando porque es más fácil. Ya, vamos con el ejemplo porque es bastante probable que algunos no hayan cachado. Y no los culpo, básicamente un lío. Acá estamos. Entonces, imaginamos que tenemos estados. Ojalá es que funcione esto. 4 estados ya. Creamos transiciones ya. Acá leyendo A. Acá lee B. Y pongámosle C también. Acá lee A, B. Y acá lee C. Creo que la cagué, a ver. Voy a eliminar un par de cosas. Acá lee B. Acá lee C. Acá lee A y B. No creo que... Voy a hacerlo así mejor. Ahí puede resultar algo interesante. Ya. Vamos a enumerarlos y... No sé, supongamos que este es final. Da lo mismo con el final. ¿Ya? ¿Y qué nos dice esto? Bueno, construyamos una tabla
Primero separémoslos en dos grupos, entre estados finales y no finales. Bueno, ¿cuáles son los estados finales? Simplemente el 4. ¿Cuáles son los estados no finales? Los restantes. 1, 2, 3. Y vamos a crear ahora sí la tabla. Tenemos estados. Y el lenguaje, o sea, el alfabeto es ABC, por si no lo notaron. A, B, C. Y anotamos el tipo. ¿Ya? Y anotamos todos los estados. 1, 2, 3, 4. Básicamente la misma tabla. Y por ahora distinguimos los grupos. Sabemos que del 1 hasta el 3 son los grupos, o sea, son los estados del grupo no final. Y el 4 es el grupo final. Como les dije, nos preguntamos si estando en el estado 1 leemos A, ¿hacia dónde vamos? Vamos al estado 2. Y el estado 2, ¿es final o no final? No, es no final. Bueno, lo anotamos acá. Es NF. Y lo mismo con el B. Leemos B, vamos a 1 y 1 es no final y este también es no final. Perfecto. Del estado 2, leyendo A, voy a 2, que es no final. Voy a leyendo, o sea, consumiendo B, voy a 4, que es final. Y C, voy a 3, que es no final. Acá ya podemos darnos cuenta de algo. Fíjense que no son exactamente iguales estas filas. 1 es NF, NF, NF. Y 2 es NF, F, NF. Es decir, este grupo ya no es indistinguible. Por lo tanto, vamos a tener que separarlo. Pero lo vamos a hacer al final. Ya, y leyendo 3. Acá voy a ponerle algo. Voy a ponerle ABC. Ya. Y leyendo, o sea, en el estado 3, leyendo AB, voy a, ¿cómo se llama este? A finales. Finales y creo que este es el estado muerto, chao. Entonces, me quedan 3 grupos totalmente distintos. Y lo que es el algoritmo es, bueno, si tienen filas distintas, sepárenlos en nuevos grupos. Y este también es distinto al otro. Así que ahora nos quedamos con 4 grupos nuevos. Que serían el grupo 1, pongámosle G1, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4. Básicamente, como cada grupo solamente contiene un elemento, sería casi redundante aplicar el algoritmo y separarlo, porque un elemento no se puede separar, es atómico, matemáticas discretas. Y eso, pero eso sí tenemos que renombrar los estados, hacia dónde vamos. El 4 no lo hice porque era como casi obvio que íbamos a 4. Pero tienen que hacerlo. Yo me lo salto a veces porque soy un poco desordenado. Entonces, desde el estado 1, que es del grupo 1, consumiendo A, voy al estado 2, que es el grupo 2. Consumiendo B y C, voy al grupo 1. Y ocurre lo mismo para los otros. Bla, 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 bla. Y así lo van rellenando la tabla y todo bonito. Cuando les quede algo ya casi indivisible, se encargan de asignarle los tipos. Por ejemplo, el grupo 1 que contiene a 1 es no final, pero es inicial. Así que ponemos que este es inicial. El grupo 2 no es nada, el grupo 3 tampoco es nada, y el grupo 4 es final. Eso es básicamente lo que ocurriría. Bueno, este ejemplo igual no representa todas las posibles combinaciones al hacer el algoritmo. Imaginemos que tenemos, no sé, un grupo que le llamamos H y tenemos un conjunto 2 y 3, o sea, los estados 2 y 3, y leemos A, B y C. Y acá vamos a un grupo A, digámosle, acá un grupo B y acá un grupo A. Y para 3 ocurre básicamente lo mismo. ¿Ya? Si ocurre esto, el grupo no se divide, el grupo está listo, es decir, esto va a ser H y lo vamos a representar solamente como H. Y si H contiene un grupo, o sea, un conjunto final, vamos a decir que este también es final. Y si contiene un estado inicial, vamos a decir que es inicial. Así es. ¿Alguna duda de este algoritmo? Ahí el Tom como que explicó
en un mensaje básicamente lo que quise decir y lo que dice la presentación. Sí, es lo mismo de la presentación, pero con palabras más cortitas. Claro, Pero como pueden ver en este ejemplo que hizo el Jesus, teníamos 4 estados y quedamos con 4 grupos. Entonces el ejemplo es medio fome porque claro. normalmente lo que pasa es que uno queda con muchos más estados, o sea, muchos más conjuntos que los estados iniciales. Y te queda más grande, pero te queda un DFA. Claro. Entonces, al final, la cosa es que no deben quedar tantos grupos como estados. O sea, lo máximo van a haber tantos grupos como estados o menos. O pueden haber menos grupos. Por algo se llama reducción. Una forma de reducir un DFA. Ya con el ejemplo, o sea, con los ejercicios van a quedar claros, pero me gustaría saber si conceptualmente alguien quedó con dudas acá en el algoritmo. Bueno, cualquier cosa la puede hacer mientras estamos hablando, no hay problema. Bueno, ya explicamos un poco el algoritmo de Brozovsky, que básicamente no lo vamos a usar nunca jamás en la vida. Y llegamos a la parte de ejercicios que, por obviedad, vamos a aplicar los dos algoritmos que vimos. Y el primero nos dice lo siguiente. La siguiente tabla define la función de transición de un autómata M, ¿ya? Que acá está. 1, 2, 3 y 4 representan los estados. A, B, C representan palabras de un alfabeto. Es decir, si estoy en 1, consumiendo A, voy a esto, consumiendo B, a esto, ¿ya? Y tipo, básicamente lo mismo de los ejemplos. Y nos pregunta entre comillas, construir el autómata en base a esta función de transición, o función entre comillas, ya que van a darse cuenta qué pasa. Luego nos pregunta qué tipo de autómata es en base a lo que construimos. Y la 3, algo de decisión. Si es que el autómata anterior, definir acá la pregunta 2, es un NFA, construir al DFA, ya saben cómo construirlo. Si es que no es un DFA, o sea, un NFA y es un DFA, construir el DFA mínimo aplicando el algoritmo que acabamos de ver. Y si no es ninguno de los dos, argumente por qué. ¿Ya? Y el ejercicio 2 nos dice minimice el siguiente DFA. ¿Tienen dudas sobre el enunciado de este ejercicio? A ver si hay algo que les complica. Para que lo resolvamos como generalmente y luego vayamos a los grupos a resolverlos. ¿No? Bueno, entonces ahora vamos a darle. A compartir pantalla. A darle a todo. Ahí está. Perfecto. Se ve. A ver, asegurarme de que se vea. ¿Se ve, no? Sí, se Se ve bien. Ya. Creo que a todos les fue bien con los ejercicios, ¿no? No. ¿No? Perfecto. No, mentira. Ya que fome, pero acá vamos a zanjar nuestras dudas. ¿Ya? Recapitulemos el ejercicio 1. Nos daban una tabla de transición como la que estoy mostrando en pantalla, de hecho la misma. Y primero nos pedían construir el autómata, luego responder qué tipo de autómata era, y finalmente en base a la respuesta de las dos, teníamos que construir un DFA si es un NFA, minimizar el DFA si es un DFA, y si no es ninguno de los dos, argumentar por qué no era. ¿Ya? Dibujarlo era sencillo, simplemente nos damos cuenta que estos eran los estados, estas eran las entradas, y esta era la transición en sí. Si estando en el estado 1, consumiendo A, nos podríamos ir a 1 o a 2. Y básicamente acá ocurre eso. Estamos en el estado 1, consumiendo A, nos vamos a 1 o a 2. Y lo mismo para los demás. ¿Llegaron a algo parecido? O sea, ¿llegaron a lo mismo directamente? Sí. Ya. Sí. Bueno. Entonces las dos nos decía si era un DFA o un NFA o ninguno. O sea, ¿qué era? Y se puede ver claramente que es un NFA porque tiene para una misma entrada dos posibles estados a los cuales ir, que es 1 y 2 para A. Y para B, en el estado 2, podría haber ido a 3 o a 4. ¿Ya? Lo de que no tenga epsilon da lo mismo.
¿Ya? Esto es lo importante de un NFA, de que te permita transitar a cualquiera de los estados posibles. ¿Alguien desbloqueó el micrófono y iba a hablar? No, bueno. Ya. La 2 nos dice, nótese claramente las funciones de transición. Hay estados que consumiendo el mismo símbolo pueden llegar a dos estados, que es lo que yo le estaba diciendo, que es como lo clave de un NFA, a diferencia de un DFA que con un estado consumiendo un símbolo puedes ir únicamente a un lugar. ¿Ya? Y la 3, ya sabiendo que es un NFA, tenemos que construir el DFA equivalente, y para eso usamos el closure, donde primero usamos el estado inicial y calculamos el closure, que era básicamente el mismo porque desde el estado 1 podía ir solamente a sí mismo consumiendo nada. Si hubiese habido una transición de 1 hasta 4 con un epsilon, entonces el closure del estado 1 sería 1 y 4, pero no ocurrió así. ¿Ya? Entonces, obtenido este estado, ya este conjunto lo etiquetamos con A, y como este estado, si este conjunto de estados tiene un estado inicial, esta etiqueta también es inicial. Y para este conjunto aplicamos lo que le habíamos dicho anteriormente. Calculamos, o sea, estimamos para A hacia dónde voy desde el estado A, y a este resultado le aplico el closure y obtenemos 1, 2, y lo etiquetamos con B porque este conjunto no estaba etiquetado previamente. Desde el conjunto A leyendo B, llego a 1, le aplico el closure a 1, y este conjunto que contiene al estado 1 ya lo teníamos antes, que era A, y lo mismo para C. Luego hacemos lo mismo con el conjunto B, donde leyendo A llegamos a 1, 2, 3, le aplicamos el closure y es básicamente lo mismo. Y como no estaba este conjunto, lo etiquetamos con una nueva letra D. Con B lo mismo, y llegamos a 1, 3, 4, donde contiene un estado final y por lo tanto lo etiquetamos como final. Para hacer lo mismo, y así para todos los conjuntos, hasta que ya no creemos nuevos conjuntos en los pasos intermedios. Cuando ya no creemos nuevos conjuntos, ahora sí podemos escribir la tabla y nos queda lo siguiente. Y el autómata que debería haberles quedado es este. ¿Llegaron a eso? Sí, algo también gigante. Así, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados. 7 estados debería haberle quedado, y con estas transiciones. ¿Ya? Y al final es como mucho menos compacto que el NFA, pero es un DFA, que es bastante más útil. Claro. Y ¿Ah? también una acotación es que el NFA es como muy teórico, porque eso de que la misma máquina adivine a qué estado cambiar, no lo podemos lograr en un computador, porque los computadores funcionan en base a algoritmos, y los algoritmos tienen instrucciones bien definidas. Entonces no podemos decirle ya acá, pues, si recibes un 1, puedes moverte a cambiarte a este estado o al otro. Tú Claro, decides, no tiene esa capacidad. claro. Si intentar hacer eso, tendré que hacer combinatorias. Y combinatorias luego vamos a ver que nos lleva a cosas horribles. Pero eso es para la segunda parte del curso. Y el ejercicio 2, que era un pequeño guiño a la solución del ejercicio 1. Ahí se lo pueden ver. ¿Lo vieron? Oh, ¿Lo yo no me vieron? di cuenta, de hecho. ¿No te dieron cuenta? Está todo fríamente calculado, Por señores. supuesto. ¿Ya? Oh my god. Por si no te dieron cuenta. Ahí estaba. Básicamente el DFA del ejercicio 2 es la solución de la parte 3 del ejercicio 1. ¿Ya? Ya, el ejercicio 2 nos decía que minimizáramos el siguiente DFA. O sea, si acá les fue mal, y da lo mismo porque con esto tienen que minimizarlo independiente de su resultado anterior. Eso es bueno. ¿Ya? Y claramente el algoritmo que tenían que aplicar acá era el de Moore. ¿Ya? Que como explicábamos antes, primero tomamos todos los estados de nuestro DFA y los separábamos en dos. En el conjunto de estados finales y el de no finales, donde vamos a echar una mirada.
A, B, E y C son no finales, así que los agrupamos acá, en nuestro conjunto alfa, y D, G, F en nuestro conjunto de estados finales. ¿Ya? Entonces acá observamos de que, o sea, construimos la tabla y vemos desde el estado A, consumiendo A, vamos a B, y B a qué conjunto pertenece, a alfa. Entonces escribimos alfa, alfa, alfa y así. ¿Ya? En una primera iteración debería haberle quedado esto. Si se dan cuenta, el grupo B son todos iguales, así que por ahora no tendrían por qué separarse. Pero en cambio en el grupo alfa tenemos A y E iguales, pero A comparado con B contrastan en la fila donde está B. Es decir, que no van al mismo conjunto de estados. Entonces, ¿qué hacemos acá según el algoritmo? Dividimos el grupo nuevamente. ¿Y qué estados tiramos a cada grupo? Los que sean iguales. Agrupamos A con E y B con C. ¿Ya? Acá ven. A con E lo vamos a llamar este símbolo. B con C este símbolo y... Creo que gamma. Claro. Este delta y este gamma. Sí. Sí. Ya, pero da lo mismo. La cosa es etiquetarlo de alguna forma para saber que son distintos grupos. ¿Ya? Y volvemos a aplicar lo mismo. Para consumiendo a qué estado voy, a tal estado, y ese estado a qué grupo pertenece, al grupo delta. Lo mismo para E. Nos damos cuenta que estos estados, o sea que estas filas son distintas y por lo tanto, ¿qué hay que hacer nuevamente? Separarlos. Vamos con el otro grupo. Ocurre lo mismo donde esta fila de acá es distinta a la de C y por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Dividirlos nuevamente. Y para el último grupo ocurre que todas las filas son iguales, entonces no se divide. Como tenemos que dividirlo nuevamente, creamos nuevos conjuntos de estados y volvemos a aplicar el algoritmo, creando la tabla de nuevo, etc. Acá podemos darnos cuenta que este grupo contiene solo un elemento, entonces no hay razón de por qué dividirlo, ya que no podemos dividir un elemento en medio elemento. Así que ahí acabo para este grupo. Para el segundo también ocurre lo mismo. Para el tercero también. Para el cuarto también. Y para el quinto, nuevamente obtenemos que todas las filas son iguales. Si hubiesen sido distintas, tenemos que volver a dividirlo. Pero como ahora todas las filas son iguales, hasta acá llega el algoritmo. Y lo importante es etiquetar el grupo. Si en este grupo hay un conjunto, hay un estado que es inicial, lo que etiquetamos como inicial, como en este caso. A, en el DFA original, es el estado inicial. Y recuerden que D, G y F son estados finales. ¿Ya? Y D, F, G son estados finales, los tres. Así que es final. Pero si G no fuese final, esto sigue siendo un final, ya que tiene que contener al menos un estado final. Con eso nos basta. Hasta acá llega el algoritmo. ¿Ya? Y la representación es la siguiente. Yo quiero agregar, Jesus, si es que puedes subir al ejercicio, a como el autómata inicial. Claro que si ven, está el autómata y una vez que ustedes entran a uno de los estados finales ya no se puede salir. Entonces como si van al D o al F ya no hay escape. Y lo único que pueden hacer dentro del D, G y F es tomar A o B o C y ir a otro de esos estados finales. Entonces como en cierto sentido esos tres son redundantes y se pueden reducir a uno. Ahora mira, vamos a ir a la solución y vemos que solamente hay uno. Claro. Vamos a estar dando Eso- vueltas en el mismo lado, claro. Esa es como la idea del algoritmo, es que te reduce los estados redundantes a menos estados y queda mínimo. Claro, ojo, si aplican el DFA mínimo y llegan a un automata que tiene más estados que el original, cuestionen su método para haberlo resuelto. No deben Claro. quedarle más estados, deben quedarle igual, Sí. los mismos estados o menos. Esa Y es la- otra acotación. Ujú. Y otra acotación es que si que el DFA mínimo es único.
Entonces, por ejemplo, cuando ustedes en la tarea apliquen el algoritmo y lleguen al DFA mínimo, si tienen menos estados que el que nos dé a nosotros, o más estados, obviamente ahí hay algún error en el algoritmo. ¿Ya? Así que, ojo ahí. Claro. Como consejo, que ocurrió harto en las tareas del semestre pasado relacionado a lo mismo, cuando se separen grupos, construyan la tabla nuevamente y hagan este cálculo de nuevo, todo de nuevo. Porque el semestre pasado ocurrió que no cambiaban esto, por ejemplo, en la parte de beta, el conjunto beta, por ejemplo, vamos a estar al inicio, y acá quedan como, no, como finales y no se dividía. Pero si no volvían a construir la tabla, a veces ocurrían otros autómatas que estos grupos cambiaban, o sea, estas etiquetas. Y por lo tanto, el autómata final también cambiaba. Pero ellos, como no lo hicieron, como no volvieron a calcular todo de nuevo, se equivocaron y tuvieron un estado menos, creo. Y eso significa muerte. Por favor, calculenlo todo de R nuevo. más. Sí. Así que sí, no se confíen porque acá llegamos a un... O Porque en la sea, primera les dio... claro, que ya no hay que dividirlo. Hay que volver a calcularlo y posiblemente ocurra que alguno de estos símbolos cambie. A lo mejor acá en B, en la fila B, en D, este cambie, no sé, a alfa, a sigma. Por eso, vuelvan a calcular todo de nuevo. Sé que es tedioso, pero así es el algoritmo. Eso, ¿tienen alguna duda sobre la ayudantía? Y después resolvemos sobre tareas. ¿Esa pauta está en algún lado? Esta va a ser subida el jueves a las 8:30, Se debería sube... ser ya, ¿no? Ajá, sí. Las pautas siempre se suben los días jueves porque sus compañeros de mañana tienen que hacer la ayudantía igual. De momento vive en sus corazones. Claro. Ah, dale, dale. Pero va a estar subida, Sí. tranquilos. Sí, no, eso siempre, chiquillos, les vamos a subir las pautas y los enunciados todo, pero siempre se suben los días jueves por lo mismo, porque tenemos que esperar a que los compañeros del 13-14 mañana tengan la ayudantía y ahí cuando termina les subimos todo el material, así que no se preocupen. ¿Alguna otra duda conceptual? Denle nomás. Hay que quédense aquí. Pregúntenle aquí. Aprovechen, Sí. sí, Por más tonta que sea, créanme que a veces los puede carcomer y dejarlos bloqueados si sí, no saben cómo resolver esa duda. sobre todo, recuerden, no sé si habrán leído la tarea 2, pero la tarea 2 es netamente lo que vimos en la ayudantía de hoy, así que si tienen dudas, mejor sáquensela acá. Y así pueden hacer una buena tarea 2. Voy a parar la transmisión porque al parecer ya no tienen dudas. Sobre la ayudantía por lo menos. Sí.